6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes, 8 de septiembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a las teleaudiencias que se incorporan a las 9 de la mañana, las del canal Teleuniverso y la del canal 24. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, estos son nuestros puntos de agenda. Antes, lamentando el fallecimiento de la madre del actual presidente de la Junta Central Electoral, del director ejecutivo de Finjus, también de el doctor rector de UNIBE también. Así es que lamentamos informar del fallecimiento de la doctora Nervina Guzmán Pérez, viuda Castaño Espaillá, madre del presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Julio César Castaño Guzmán. Nuestras condolencias a sus hijos, nietos y demás familiares. Así que nos unimos a estas condolencias, también a la familia del ingeniero Roberto Castillo Tió, que falleció también en el día de ayer, y estoy seguro por lo que está ocurriendo en estos días que tenemos 3, 4 o 5 casos más de personas cercanas y conocidas a las que ofrecer realmente condolencias. Entonces, vamos inmediatamente con nuestra agenda. Haciendas autorizada a buscar financiamiento por $3,000 millones para terminar este año. Jenny Berenice y Wilson Camacho con una misión, con la misión de responder el clamor de la sociedad sin sobrepasarse. Entonces hay una pregunta que nos hacemos al final por un acontecimiento que voy a adelantar porque es un hecho que se va a tornar conflictivo en el sector educativo, que de por sí ya sabemos que está nadando contra la corriente. Entonces, si a esto se suma una crisis en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, entonces la situación empeorará. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿tiene el ministro de Educación la facultad para cambiar directores regionales y de distrito? Entonces, vamos a hablar de eso. Pero antes, permítanme saludar un acontecimiento importante, y es que se ha producido en la República Dominicana, nuestra querida RD, se ha producido la primera secuenciación del genoma del virus causante del COVID-19 en la República Dominicana, la primera secuenciación del virus en la República Dominicana. Y esto ha ocurrido con el Centro de Investigación de UNIBE. Investigadores dominicanos, en colaboración con el Centro de Ingeniería Genética y de Biotecnología, registran la primera secuencia del virus causante del COVID-19. Los investigadores del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, de referencia al laboratorio clínico, y del ICGB en Italia, registraron las primeras secuencias del SARS-CoV-2 en la plataforma de la Iniciativa Global para compartir datos de influenza. Esa plataforma se llama GISAID, quienes también inscriben las secuencias del SARS-CoV-2. La GISAID permite a los científicos de todo el mundo compartir información genómica sobre la diversidad de múltiples patógenos, incluidos el causante del COVID-19.
Estas secuencias representan las primeras registradas por la República Dominicana y se une a países como Perú, México, Costa Rica y Panamá, que ya han registrado las secuencias circulantes en sus países. El equipo dominicano estuvo encabezado por el doctor Robert Paulino Ramírez y Eileen Riego. Entonces, acompañado por el licenciado Alejandro Vallejo, Víctor Virgilio Calderón, la licenciada Patricia León y el doctor Leonardo Tapia, entre otros, también Alexandro Marcelo, el doctor Alexandro Marcelo. Las secuencias estudiadas expresan su efecto fundador en la República Dominicana y podrán servir para realizar futuras investigaciones que permitan ayudar a entender la dinámica viral en el país, cómo se ha movido el mismo y cómo podría estar cambiando su estructura genómica. El SARS-CoV-2 circulante en nuestro país posee la mutación, y aquí ya hay un detalle técnico de esta mutación, que es la D614G, en la proteína de espiga del virus y que ha sido relacionada con una alta transmisibilidad. La misma ha sido relacionada con secuencias en Europa y podrían explicar por qué en los primeros meses se comportó de forma explosiva. Este tipo de información podría ayudar a establecer un mapa genético de la circulación viral en República Dominicana y permitirnos entender cómo las vacunas podrían funcionar cuando por fin podamos tener una. Así lo explicó el licenciado Vallejo. Entonces, el equipo de investigadores planea ampliar la investigación secuenciando genomas virales de diferentes zonas geográficas en la República Dominicana y que hacen frontera con Haití, con el fin de identificar posibles nuevas variantes en mutaciones en las cepas circulantes actuales. Esas cosas, aunque no la entendamos mucho, son importantes aportes de tipo científico que nos ayudan a combatir el virus. ¿Por qué? Porque este virus tiene muchísimas variaciones. Entonces, a la hora de tener políticas efectivas y a la hora de que tengamos una vacuna disponible, este tipo de información ya va adelantando, va allanando, va orientando, va iluminando el camino. Eso es. Entonces, bueno, vamos inmediatamente allá a los temas que habíamos planteado para el día de hoy. ¿Qué decimos? Haciendas está autorizada a financiar 3,000 millones de dólares para terminar este año. Se preguntarán de dónde estoy sacando esa información cuando lo que ustedes ven hoy en los titulares de la prensa y en los medios informativos, lo que se está hablando fue que ayer se aprobó el presupuesto complementario. Sí, ese es el título bonito. Presupuesto complementario. Ese es el título bonito. Ese título nos hace seguir a nosotros hoy camino hacia nuestras respectivas ocupaciones lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya el país tiene lo que no tenía, un presupuesto complementario para terminar este año. Y entonces no hay nada de qué preocuparse. Bueno, si lo dejamos así, no hay nada de qué preocuparse. Pero lamentablemente no es así y la vida lo mejor es vivirla con los pies sobre la tierra, lo más aterrizado posible. Eso que suena tan bonito, presupuesto complementario, en esta circunstancia no es otra cosa o no ha sido otra cosa que la autorización de ley al Ministerio de Haciendas para que procure por distintos mecanismos obtener
3.000 millones de dólares financiados para terminar el año. Eso es el presupuesto complementario. Eso es el presupuesto complementario. 3.000 millones de dólares que hay que buscar prestado, que hay que financiar para poder llegar a fin de año. Para poder llegar a fin de año. Entonces, yo creo que esto al dominicano hay que explicárselo con claridad, porque el dominicano tiene que ser parte de esta realidad, y esta realidad no la crearon los nuevos, digamos, gobernantes, los nuevos funcionarios, no. Ha sido una realidad producto de una crisis económica que la ha generado la pandemia del COVID-19, porque en República Dominicana había una economía en crecimiento, y cuando íbamos a presupuestos complementarios, básicamente lo que hacíamos era redistribución en algunas cuestiones, y el componente de financiamiento que siempre ha existido en nuestros presupuestos no era, digamos, nunca de esta magnitud. No. De eso se trata. De eso se trata. Es decir, vamos a terminar este año, vamos a vivir los meses que nos quedan de este año con 3.000 millones de dólares prestados, que lo vamos a buscar con bonos, que lo vamos a buscar con préstamos, que lo vamos a buscar aquí, que lo vamos a buscar allí. Ya Hacienda queda autorizada, porque eso es lo que ha hecho este presupuesto complementario, a buscar ese dinero. Por eso es que las cosas hay que plantearlas siempre con mucho cuidado. Hay que plantearlas con mucho cuidado. Ya sabemos que este es un presupuesto de 202.000 millones de pesos que tiene los siguientes componentes. Hay 122.000 millones que van al incremento de gasto. Hemos tenido dos cosas que son, digamos, muy adversas. Por una parte, tenemos una caída de los ingresos. Una caída de los ingresos debería corresponderse con una caída también en los gastos. Es decir, si estuviéramos en una economía, digamos, manejada de forma normal, supongámonos que es la economía de la casa, por eso que no se puede comparar la economía doméstica, la economía de una familia, no se puede comparar con la economía de un país. Si en su caso usted no tiene ingresos, se le han caído los ingresos, entonces usted tiene que disminuir sus gastos. No. El Estado Dominicano ahora tiene dos cosas que no coinciden. Por una parte, una caída estrepitosa de los ingresos, y por otra parte, un incremento del gasto. El puente entre ambas cosas es una cantidad grande de dinero prestado para poder resolver esa situación. ¿Qué pasa? Que de este presupuesto hay unos 17.000 millones de pesos que van al sector salud. 15.000 van al sector salud de manera concreta, y 2.000 millones el presidente Abinader lo solicitó para algo que él en principio le dijo al país que lo iba a resolver con ahorro. Cuando él le dijo al país que él iba a resolver eso con los ahorros de las instituciones que iba a eliminar, advertí que él estaba creando unas falsas expectativas, unas expectativas que no se correspondían con la realidad. Y le pregunté en su momento, presidente, ¿y cómo es posible que usted hable de ahorros? En este panorama no es posible hablar de ahorros, porque ¿qué es el ahorro? El ahorro es una parte del excedente que alcanza una economía que lo ahorra, guarda pan para mayo, cuando tiene excedente. Pero si lo que tiene es una caída de ingresos, ¿cómo usted va a ahorrar lo que no está ingresando?
¿cómo usted va a ahorrar lo que no está ingresando? Sí, aquí no había manera de hablar de ahorro. En consecuencia, ni se ha ahorrado un peso todavía con el tema este institucional, porque eso tampoco iba a operar así, y el propio presidente, en el presupuesto que envió Hacienda al Congreso, que fue el promulgado en el día de ayer, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice, miren, dentro de los 17,000 millones que estamos solicitando para el sector salud, hay 2,000 millones que lo estamos solicitando para poder hacer la cobertura de seguro subsidiado que se comprometió a hacer el presidente. Es decir, que en la práctica se ha dado lo que advertimos. Eso de la inclusión que es necesaria, que ojalá se complete, la estamos haciendo también con dinero prestado. Con dinero de ese financiamiento que vamos a buscar, lo estamos haciendo. Porque no era posible hacerlo en base a los ahorros. No era posible hacerlo en base a los ahorros. ¿Y cómo usted me va a decir que usted se va a ahorrar 1,000 millones, 100 millones, 200, 300 millones y que ese ahorro usted lo va a tener disponible para hacer cualquier otra cosa? Cuando estamos hablando que los ingresos descendieron en ese presupuesto complementario, hay un cálculo de descenso de los ingresos de 156,000 millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que pisar con pie de plomo. Muchos funcionarios creen, algunos funcionarios creen que el país se compone solamente de nosotros y de nuestras mezquindades y que las cosas no tienen mayor impacto que la que puedan tener entre nosotros y nuestras mezquindades. Y resulta que nuestras mezquindades tienen otros efectos. Tienen otros efectos. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, ahora tenemos que buscar 3,000 millones de dólares prestados. Esos 3,000 millones de dólares prestados, para que los intereses sean llevaderos, como los muchos millones que tendremos que buscar para el presupuesto del año 21, pero ahora hablemos de este caso, que es lo concreto. Ahora, entonces, nosotros tenemos que hablar de un país en otro sentido, porque el ministro de Hacienda, a la hora de explicarle a los que puedan facilitar esos créditos para la República Dominicana, tiene que decirle que la República Dominicana es un país con una organización financiera responsable. Tiene que decirle que aquí hay una cuenta única del Tesoro, que es verdad que la hay. Que aquí no es posible que ningún funcionario pague nada por su antojo. Que no es posible porque hay una cuenta única del Tesoro. Aquí no es posible que se pague nada sin sustento. Pero eso hay que decirlo ahora, porque ahora nosotros vamos a coger prestado y el que presta quiere saber si hay responsabilidad fiscal no solo para devolverle su dinero, sino que eso determina el tipo de interés a que yo te puedo prestar a ti. Porque mientras mayor riesgo tú tienes, más caro te sale el dinero. Entonces, si ustedes se dedican a pregonar cosas negativas contra el país y cosas falsas, eso no se queda en mezquindades internas. Eso tiene un impacto en el costo del dinero para un país que tiene que terminar los meses que quedan de este año con dinero prestado y tiene que vivir el año 2021 con una gran cantidad de dinero que tiene que buscar prestado. Entonces, no podemos estar diciendo que este es un país que se administra a lo loco, porque no se administra a lo loco. No se administra a lo loco. Pueden haber escapes, pueden haber situaciones que ya se enfrentarán. Entonces, por eso es lo importante, señores, de actuar como estadistas. Es como estadista que tiene que actuar un funcionario, un presidente, como un estadista. Como un estadista, y el estadista toma en cuenta todo. No. No es que una cosa que se pare en una esquina, un funcionario se queda aquí. No, eso tiene trascendencia. Y eso nos afecta a otra cosa. Entonces, ojalá que se tome en cuenta frente a esta dramática realidad que estamos viviendo, que esto
es la mejor parte de la película. Las cosas que nos esperan a nosotros no son nada fáciles y es bueno preocuparse. Es bueno preocuparse, porque preocuparse no es otra cosa que ocuparse previamente de las situaciones. Lo que pasa es que dejamos la preocupación ya cuando el problema lo tenemos encima y entonces ya no es preocuparse. No. Es ocuparse previamente de las cosas, saber hacia dónde van y entonces ver cómo nosotros vamos tomando las medidas necesarias para reorientarla. Eso es lo que tiene que ver con eso, de esta situación de la que tenemos que hacer conciencia clara. Bueno, en medio de todo esto, ayer pues se produce la designación de la distinguida magistrada Jenny Berenice Reynoso como directora general de persecución y del magistrado Wilson Camacho como director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Ese es el PETCA. Bueno, ellos tienen ambos una demanda social. A la gente se le convenció de que en este país pues era un país donde se bailaba en la corrupción, donde todo se hacía sobre la base de la corrupción, donde había un desorden institucionalizado, etcétera, etcétera, y a eso se le sacó beneficio electoral. Es decir, se creó una expectativa de que todo aquí era corrupción. Y ahí están esas expectativas. Pero resulta que no todo lo que, en base a lo que se levantó esa expectativa, era verdad. No quiere decir que en el fondo no aparezcan situaciones que no ameriten de investigación. Entonces ellos tienen la responsabilidad de responder a esas expectativas sociales. Sí, las expectativas sociales hay que responderlas, hay que atenderlas y tienen que ser atendidas de manera institucional, porque cuando no operan los mecanismos institucionales, entonces llega lo peor en la sociedad. Qué bueno que se puedan escoger gente como ellos, que generan la confianza de la gente y que pueden trabajar en base a esas expectativas. Entonces ellos tienen el desafío de indagar todos los expedientes, particularmente en el caso de Camacho, que es el que está a cargo de la corrupción administrativa, todos los expedientes que le sean sometidos, ver en cada caso cuál es la sustancia de esos expedientes y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Pero actuar sobre la base no fundamentada, si bien es cierto que aparenta persecución de la corrupción, en el fondo también se traduce en frustración. Entonces, el magistrado Camacho sabe que en ese sentido mi criterio es muy parecido al de la persona que le designó a él en esa función, que fue la procuradora Miriam Germán Brito, que incluso cuando hice algunos cuestionamientos del rol del Ministerio Público, del que formaba parte Camacho, en el caso Odebrecht, pues resulta que mis cuestionamientos, y digo mis cuestionamientos porque fueron incluso anteriores a lo de Miriam Germán, aunque lo de Miriam Germán tienen una trascendencia que no tenían los míos, pero los míos que van desde el principio terminaron siendo muy coincidentes con lo que planteó Miriam Germán con relación a ese expediente. Es decir, que él no me toma en cuenta cualquier cuestionamiento que yo haya hecho en esos momentos, que no lo haya sentido bien, porque eran coincidentes con lo que después, con lo que planteó Miriam Germán, con lo que él desde luego no estuvo de acuerdo y lo que él refutó en los tribunales y en las instancias. Entonces, qué bueno, éxito, y hagan su trabajo, respondan a las expectativas de la gente sin sobrepasarse, porque
ahí entonces no estarían haciendo su trabajo. Eso es lo que tiene que ver con estos dos distinguidos magistrados cuyas designaciones pues saludamos. Ahora vamos a responder la pregunta que nos formulamos, porque se está articulando un movimiento en educación que quiero advertirle al ministro que tenga cuidado con eso, porque eso va a ser muy traumático. Y entonces esto ha motivado distintas consultas, porque ustedes notan que cuando hacemos cualquier cuestionamiento queremos hacerlo sobre la base de lo que plantea la ley, de lo que plantean los reglamentos, de lo que plantea la normativa, no sobre la base de lo que a mí se me antoje. Entonces, como se quiere crear una situación de remoción de directores regionales, de directores de distrito, como eso es algo que está ardiendo por debajo en educación y en cualquier momento va a crear una explosión, queremos adelantarnos a eso para hacer algunas advertencias. Fíjense que ese es un tema que no está en los medios lo tratarán cuando explote. Nosotros sabemos que ya es algo que se está produciendo y queremos anticiparnos para que hayan algunas cosas advertidas. Entonces, la primera pregunta, a propósito de esto, y se la estará haciendo el ministro y le estará buscando salida a eso. ¿Pueden ser removidos de sus cargos por el ministro? Estamos hablando directores regionales y directores de distrito. Es decir, ellos pueden ser removidos de sus cargos por el distrito. La respuesta es sí, pueden ser removidos, pero no. Sí puede removerlo el ministro, pero no. ¿Cómo se explica eso? Sí, él lo puede remover ante la confirmación de la comisión de una falta de tercer grado, como lo define la Ley de Función Pública, o en caso de que el mismo no cumpliera con algunas de las evaluaciones definidas en la Ordenanza 24/2017. ¿Qué es lo que pasa con una ordenanza? Que las ordenanzas la toma el Consejo Nacional de Educación. Entonces, las ordenanzas jerárquicamente están por encima de lo que puede hacer el ministro, que son decisiones administrativas. Entonces, con ninguna, digamos, disposición de jerarquía menor puede variar una disposición administrativa de mayor jerarquía. Eso es un principio administrativo elemental. Entonces, esa es una situación. Otra pregunta, y esto es en base a lo que se está ahí cocinando. Los artículos 109 y 115 de la Ley General de Educación, que es la 6697, facultan al ministro para esos nombramientos, es la pregunta. Es decir, ¿está facultado el ministro para esos nombramientos? Entonces, bueno, el artículo 139 de esa misma ley define que los cargos docentes deben servirse mediante concurso, y el estatuto docente incluye las direcciones regionales y distritales dentro de la tercera categoría de cargos docentes, administrativos docentes. Este mismo estatuto, oficializado mediante el decreto 639-03, establece que los cargos docentes deben ser servidos mediante concurso. Y en el Pacto por una Educación de Calidad, el Estado se comprometió a poner en ejecución lo definido por la normativa
y a crear los mecanismos que fueran necesarios para cumplir con ello. Es a ese propósito que el Consejo Nacional de Educación emite la Ordenanza 24/2017 que regula el medio de selección de los directores regionales y de distrito. Esa normativa ha establecido un sistema de concurso que al final entrega al ministro una terna con las mejores calificaciones. Así que al final es el ministro el que hace la escogencia y designación dentro del marco de las limitaciones que define la normativa. Es decir, el ministro no puede tomar ahora a una persona que él prefiera para ponerla como director de distrito y director regional. Si algún director regional ha cometido una falta que pueda permitir su separación, entonces está determinado cómo se escoge a ese director regional y cómo se escoge a ese director de distrito. O si ya él ha cumplido su periodo, entonces viene el concurso. El concurso, pues, deja en el ministro la última palabra, pero la última palabra está entre 3 personas que hayan tenido la más alta calificación en ese concurso. Ahí es que el ministro tiene un ámbito de escogencia. Fuera de ahí, no tiene ámbito de escogencia realmente autorizado. Entonces, actualmente, ¿qué tiempo le quedan a la mayoría de los directores que están ahí? Bueno, no creo que haya que desesperarse, le quedan 2 años y medio. Fueron escogidos y firmaron contrato por 5 años en abril del 2018. Entonces, sin embargo, la ordenanza 24/2018 define una evaluación al tercer año que debe ocurrir este año. Tras esta evaluación, lo que no se han promovido pueden ser sustituidos, pero a partir de esa evaluación. Entonces, Fulcar ha encontrado ahí reglas, normas muy claras, cuyo desconocimiento implicaría sumir al sector educativo en una crisis mayor que la que encuentra, que es bastante profunda de por sí. Y está ante sectores que conocen cuáles son sus derechos. Y al estar tan claros, cualquier perturbación, pues lo que haría sería empeorar las cosas. De manera que espero que esta advertencia sirva para que cuando en el futuro veamos estos escándalos que se van a armar ahí, eso esté más atenuado y ojalá que ni siquiera se armen, porque se tome en cuenta que hay ahí reglas, hay normas claramente establecidas a las que tiene que sujetarse el que esté ahí como ministro. Cambio y fuera. En este aniversario valoramos tus historias.